que tuvimos del dengue junto con el corona, ¿se acuerdan? Todas esas partes. Inclusive habíamos hablado de los periodos de incubación, periodo prodrómico, periodo de estado florido de una enfermedad, periodo de convalescencia, periodo de contagio, ¿eh? Periodo ventana, que decíamos era el momento en el cual el enfermo tenía ya consigo el virus, por ejemplo, VIH encima, pero todavía laboratorialmente podemos detectarlo, pero todavía no se manifestaba en él nada. De manera que él podía seguir siendo un contagioso potencial, ¿verdad? Si tenía relaciones sexuales con alguna pareja, ¿no? En fin, todos esos términos ya damos por aprendidos, ¿no? Después habíamos hablado que el término de incidencia, ahora creo decirle, es el número de pacientes, o sea, de enfermos de un tipo X de enfermedad por cada 100.000 habitantes por año. Eso es incidencia. En cambio, prevalencia es el número por cada 100.000 habitantes de casos nuevos más los anteriores que ya estuvieron enfermos años pasados. O sea, abarca mucho más la prevalencia, se dice, ¿no? Y en el otro caso se dice incidencia. Estos términos tienen que conocer porque es la forma en que se habla en el léxico médico, como les repito, y además van a encontrar ustedes en sus libros. Va a decir, esta enfermedad tiene una prevalencia de tanto por ciento acá en el país, o en el otro país tanto, o tiene una incidencia de tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esos son los términos así, a grosso modo, más grandes, como también existen estos otros dos, la llamada recaída y recidiva. Recaída es cuando un individuo vuelve a infectarse con el mismo germen porque aún no completó, por ejemplo, su tratamiento, no se curó del todo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Una mujer con una infección urinaria se va por su vacía a consultar, porque la manifestación de la infección urinaria muy frecuentemente se manifiesta por el famoso THC, o sea, disuria, molestia, ardor, picazón al orinar, a veces con un poco de fiebre, etcétera, con orinas turbias, con cierto olor a veces, en fin. Se hace el urocultivo y le sale positivo, que hay que hacerlo con un antibiograma para saber a cuál de los antibióticos es sensible. Porque muchos de estos gérmenes, sobre todo los gram negativos, que son los que producen más frecuentemente las infecciones urinarias, ya se están volviendo resistentes a ciertos fármacos, a ciertos antibióticos. Por eso hay que ir siempre al laboratorista, al microbiólogo, que te haga el cultivo con antibiograma y recuento de colonias. Porque a partir de 100.000 colonias para arriba recién se considera que tiene una infección urinaria. ¿Ok? Entonces, viene esa mujer a consultar, por eso se le hace el estudio y le sale que hay gran negativo, le indica a su médico que tome ciprofloxacina, 500 miligramos 2 veces por día, una a la mañana y otra a la noche, por mínimo 2 semanas. 2 semanas. A las 2 semanas vení, te voy a ver, vamos a ver cómo está, y vamos a repetir el cultivo, a ver si ya desapareció o no la infección. ¿Qué hace esta mujer? Se va y toma al tercer día, cuarto día de tomar la ciprofloxacina, ella ya no tiene más fiebre, ya se siente bien, no tiene más THC. ¿Qué hace? Corta su tratamiento. O sea, no cumple los otros 10 días que le falta para que sean las 2 semanas, los 14 días. Al cuarto día ya cortó. Entonces el germen todavía quedó restos del germen ahí en el organismo, en su organismo, y vuelve después de unos pocos días a tener otra vez disuria, placer, etc. Y eso es cuando una infección que no se curó del todo aún vuelve a ser lo que se llama la recaída, recae otra vez. Y generalmente es por el mismo germen, por el mismo Escherichia coli, a lo mejor, que es una de las causas más frecuentes de infección urinaria en la mujer. En tanto que si ella se volvió volvió a completar bien el tratamiento, 14 días, y bueno, y se curó, y no tiene, se le repite el urocultivo, ya no tiene más, no crece más ningún germen. Resulta que después de 3 meses, 4 meses, vuelve a tener una infección urinaria. Entonces ahí se dice recidivo.
Ustedes saben que la infección urinaria es mucho más frecuente en la mujer que en el varón por varios hechos. Uno, porque tiene la uretra mucho más corta, 3 centímetros más o menos, el varón tiene 5 veces más, 15 centímetros tiene su uretra. Además, la mala higiene a veces o una higiene insuficiente, y sobre todo que hay que enseñar a las niñitas a higienizarse desde pequeñitas, ya de adelante para atrás y no de atrás para adelante, o si no puede traer los gérmenes, ¿verdad?, que están ahí en la contaminación de la piel perianal, etcétera, puede llevar hacia la vulva, y ahí llega a la mucosa vaginal, donde hay como una especie de detectores de estos gérmenes, y que la agarran, le llevan hacia arriba, hacia el interior, hacia la vagina, donde está la uretra allá arriba, y por ahí hay otra vía donde llega el germen, ¿verdad? De manera que, y por vía ascendente luego va a ir a la cistitis, ¿se acuerdan? Cistitis aguda, simple, la cistitis aguda complicada, la infección recurrente con recaída recidiva, y la bacteriuria asintomática, las 4 diferentes formas de infección urinaria. Bueno, entonces el individuo tuvo así una recaída cuando no cumplió y recidida cuando recibió. Bueno, todas las mujeres en algún momento de su vida tienen alrededor, vamos a decir, más o menos un cierto porcentaje bajo, por supuesto, ¿verdad? 5 o 6%, alguna vez en su vida, todas las mujeres. Pero otra vez de ese 5 o 6% más o menos, 20% hacen lo que se llama las recidivas, o sea, en un año tienen 3, 4, 5 veces infección urinaria, ¿verdad? Por todos estos factores que le dije, la letra más corta, la higiene insuficiente, el mismo acto sexual hace que haya mayor congestión, ahí pequeños microtraumas en la uretra pequeña, etcétera. En fin, todos esos factores, más aún si es diabética, descompensada, todo eso influye para que ella sea la que tenga más fácilmente una infección urinaria antes que un varón. Yo no digo que un varón no pueda tener, ¿no? Pero es mucho más raro que un varón pueda tener una infección urinaria. Cuando el varón tiene infección urinaria, y sobre todo a repetición, hay que buscar la causa probable de alguna malformación congénita, algún problema obstructivo, algún tumor ahí que está comprimiendo a la vejiga, si es un varón adulto mayor ya, una hipertrofia prostática benigna o un cáncer de próstata. En fin, ya son situaciones que hay que estudiar ya, que en este momento no nos compete. Vamos a ver eso oportunamente cuando hablamos de infecciones del tracto urinario, que entre paréntesis creo que el año pasado ya hemos desarrollado en la parte del tema cuando vimos la parte de nefrología y aparato urinario, ¿no? Pero les repito nomás para recordar un poco. Bueno, ahora bien, una infección es la presencia, la multiplicación de un germen dentro del organismo con o sin producción de algunas manifestaciones metastásicas en otro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un forúnculo acá en la zona, labial a veces, ¿verdad?, porque al rasurarme se me cortó un poquitito y se infectó, o me aprieto un pequeño acné que tengo acá, ¿verdad? Eso puede que vaya por la vía acá venosa a invadir la meninge y me va a dar una meningitis, por ejemplo, ¿verdad? Esa sería la vía por la cual llega ahí el germen. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, cuando uno va al dentista, ¿verdad?, y le trabaja ahí con el torno y para hacer el tratamiento del conducto, etcétera, puede la boca estar lleno de gérmenes, bacterias, virus, hongos, saprófitos, anaerobios, aerobios, etcétera, y que pueden, ¿verdad?, entrar en la circulación sanguínea, y si ese individuo es inmunocompetente, o sea, está bien su inmunidad, no es diabético, no tiene ninguna comorbilidad, su propio aparato inmunológico se encarga de eliminar esa pequeña invasión que hizo en el torrente circulatorio ese germen. En ese caso se habla de bacteriemia, no septicemia.
Septicemia es cuando ya invadió la sangre, ya se va y se localiza en otros órganos o tejidos del organismo y ya el organismo no pudo contener. Y ese cuadro ya es una sepsis o septicemia que ya es mucho más severo. De manera que ustedes ven ahí cómo no es sinónimo bacteriemia de septicemia. Y a veces los médicos hablamos mal. Decimos, sí, tiene una septicemia, es una bacteriemia, no, es una septicemia, no. Son términos diferentes e indican situaciones clínicas diferentes que hay que conocer. Ahora bien, ese germen, ¿cómo puede llegar a nuestro organismo? Y bueno, ese germen está en el medio ambiente hostil que nos rodea, o a veces inclusive está como saprófito o como un germen oportunista dentro de nuestro mismo organismo, conviviendo con nosotros y esperando una ocasión, una oportunidad en que nuestra defensa disminuya para que ahí se vuelva agresivo, que es lo que ocurre en el VIH, en el SIDA, ¿verdad? En la infección por el virus VIH, cuando uno tiene y se contagió recién, ¿verdad? Se llama que está con una infección por el VIH, o es portador si quieres, pero no manifiesta todavía enfermedad. Cuando comienza a manifestar enfermedad, y enfermedad esta que generalmente es manifestada debido a que aparecen ya en juego los gérmenes oportunistas, que son varios, ¿verdad? Vamos a hablar oportunamente sobre eso. Ahí recién a ese individuo se le considera sidótico, o sea que es un SIDA. Mientras tanto, él estaba infectado con el virus del SIDA. Y él podía estar teniendo el virus en sus secreciones genitales y estar contagiando a su pareja sexual. O en cualquier otro tipo de secreción, en la boca, en la saliva, etc. Por eso, en ese caso, decimos que el individuo es un portador. Está con el germen en su organismo, pero no manifiesta síntomas de enfermedad, síntomas ni signos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Laboratorialmente. Ahí está el valor de la historia clínica. En la historia clínica preguntándole en primer lugar su profesión, y ahí te dice que es un trabajador del sexo, que es una prostituta, o que es un travesti, o un homosexual, etc. Y ahí vos enseguida tenés que tener tus antenitas todas, ¿verdad?, pensando en que se pudo haber adquirido una sífilis, cualquier enfermedad de transmisión sexual, o sífilis, o VIH, o hepatitis B, lo que sea, ¿verdad? Pero hay muchísimas, vamos a hablar oportunamente sobre la enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Hay muchísimas. Entonces, puede haberse adquirido, ¿verdad?, estas infecciones que a veces no son tan benignas que digamos, porque uno de los virus que puede adquirir es el virus del papiloma humano. Y tanto en la mujer como en el varón, ustedes saben que esos son cancerígenos. En la mujer, la cepa del virus de la papiloma virus, ¿verdad? Las cepas 16 y 18 son las que producen, hoy día ya se sabe, el cáncer de cuello uterino. ¿Quién ahora un cáncer de pene? En cambio, las cepas 6 y 11 son las que más frecuentemente producen las verrugas genitales. Eso vamos a hablar oportunamente ya con más detalle cuando hablemos ya sobre ese tema en particular, enfermedad de transmisión sexual. Bueno, ahora el contagio, como les dije, de ese medio ambiente hostil que nos rodea es que puede agredirnos ese germen, sobre todo si estamos con ciertas comorbilidades, estamos con una diabetes descompensada, un hipertenso, un cardiópata, un nefrópata, un hepatópata o un individuo que está tomando fármacos que disminuyen la inmunidad, quimioterapia, cortisona o lo que sea. Un enfermo trasplantado que está tomando ciclosporina que disminuye la defensa, en fin. Entonces ese individuo, ¿verdad?, si se pone en contacto con uno que tiene influenza o gripe, le puede contagiar. El contagio, entonces, es cuando se produce la infección que pasa de un ser humano a otro ser humano. Eso se llama contagio o le contagio. Ahora bien, el germen puede estar sobre un objeto inanimado, esa pinza del hospital, esa aguja, esa jeringa, ¿verdad?, que no está estéril, que no está aséptica, o esa superficie de la mesa donde se goteó un poco de sangre de un VIH, una hepatitis B,
o de un coronavirus que estornudó, que tosió, etc. Eso se dice, esa superficie no se dice que está contagiada, se dice que está contaminada. O sea, la contaminación es la infección de un objeto, en tanto que el contagio es la infección de un ser humano a otro ser humano. Ahora bien, el individuo puede actuar a veces como reservorio. Ahí en el caso de la influenza o gripe, tiene que el virus estar en un individuo enfermo de gripe, que es el reservorio. Y de ahí con una tos, con un estornudo, con la gotita de flujo, que son en partículas de microaerosoles, ¿verdad? A cierta distancia, y si no se protege con el tapaboca, etcétera, les puede contagiar. Entonces, el reservorio es, en ese caso, el ser humano. Pero hay reservorios animales, como por ejemplo el perro en la rabia, ¿verdad? Por eso que se dice muerto el perro, se acabó la rabia. Y así podemos ir citando una serie de ejemplos entre reservorio humano y reservorio animal. Ahora bien, existe otra situación en las cuales están los llamados huéspedes. Es el que recibe, el que la acoge a otro, ¿verdad? Dentro del organismo humano viene un germen X. Vamos a poner ejemplo en la malaria o paludismo. En la malaria o paludismo, el ser humano es un huésped intermediario. Está en su sangre. Y el gametocito, ahí el esporocito, es lo que es la mosquita anofelina, ¿verdad? La mosquita hembra es la que chupa la sangre para poner su huevo en la época de ovulación, necesita con más combustible, diríamos, fuente energética, entonces tiene que reducirse, alimentarse más y viene a chupar la sangre hematófaga del ser humano, porque el macho, el mosquito macho, se alimenta más bien del fruto de las plantas, del néctar, de las flores, etcétera. Y es la hembra la que más está implicada en la transmisión de la malaria o paludismo. Y lleva esa mosquita a su intestino, en su tubo digestivo, y ahí se produce, luego de la cópula, el macho con la hembra, macrogametocito y microgametocito, ¿se acuerdan? En microbiología. Y de ahí, de ese tubo digestivo, sale el esporozoito que va a la glándula salival, diríamos, de la mosquita, que es la que ya tiene, como para que al picar pueda transmitir. En ese caso, ese pasaje que hace en el mosquito, en la mosquita mejor dicho, en su tubo digestivo, sí o sí tiene que producirse ahí la copulación, ¿verdad? La unión del macro con el microgametocito. Por eso se dice que la mosquita anofelina es el huésped definitivo. En cambio, el huésped intermediario es el humano, porque actúa como un puente, ¿verdad? Entre una mosquita que le picó y le inoculó, y luego viene otra mosquita y le pica y lleva en su tubo digestivo el germen, el esporocito, llamado el vivac o el falcíparo. Pero en ustedes, como estos conceptos hay que saberlos bien en patología infectológica, porque vamos a usar a menudo, y ya habrán dado en microbiología, no me va a extrañar, y acá ya volvemos a repetir, y tienen que saber para poder hablar con propiedad, porque en las recorridas así se les va a preguntar o van a escuchar ese léxico y ustedes no van a entender a lo mejor bien en qué consiste, y hay que saber bien eso, ¿no? Porque tiene su importancia. Ahora bien, esa infección, ¿verdad?, que hace el ser humano, la implantación del germen, su multiplicación, etcétera, y su ida por sangre a infectar a otro órgano, dando ya una sepsis, una septicemia. No es tan fácil, es fácil decir así que de labio y de lengua rápida infección y ya tiene septicemia, no. Ese germen tiene que atravesar una serie de barreras, de obstáculos, de murallas.
Y si gana esas diferentes batallas, esas diferentes murallas, barreras de contención, mecánicas o químicas, mecánicas como, ¿verdad? Son las fibras vibrátiles del aparato respiratorio, ¿verdad? Por ejemplo, mismo la tos y el estornudo son medios de defensa porque con eso expulsamos, porque sale a más de 100 metros por segundo. Con la fuerza que sale puede extirpar los gérmenes hasta, inclusive, hasta a 10, a 5 metros a la redonda, al diámetro alrededor suyo, expande. Por eso es que ustedes vean que en el coronavirus dice el distanciamiento, 3 metros, 2 metros y medio, 3 metros, ahora ya se acortó un poco más. Pero estar muy cercano y que te estornude, o que te tosa, o que te habla y te salpica su saliva, en forma de microaerosoles que vos no veas, y vienen miles de virus. Y luego está la barrera química, que son las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Bueno, ven ustedes entonces cómo una infección depende de varios factores. En relación al germen, ¿cuáles son los factores? 2. El inóculo. ¿Qué es el inóculo? Es la cantidad mínima de germen necesario para que pueda producir una infección. Voy a poner un ejemplo. Ocurrió y va a ocurrir por descuido, por negligencia, por no cuidarse, sabe que tiene que hacer así, no lo hace, que tiene que sacar la sangre de un enfermo con VIH con guantes, con tapabocas, etcétera, o de una hepatitis B, que tiene que cuidar todos esos detalles. Que al sacar la enfermedad o la técnica ahí del laboratorio, ¿verdad? O el médico mismo saca la sangre y por ahí, al sacar ahí, saliéndose, hablando ahí con la enfermedad que está ahí al lado, la puntita de la aguja le hizo una pequeña escoriación ahí. Y eso está contaminado, pues, esa aguja, esa puntita. ¿Pero qué? En esa puntita hay unos cuantos virus, no hay millones como hay en la sangre mismo que sacó. Para que el inóculo es eso, la cantidad mínima necesaria de un germen X para que se pueda poder instalar una infección, el inóculo. Otro factor en cuanto al germen, la virulencia. ¿Qué es la virulencia? La patogenicidad, o sea, el poder patógeno que tiene ese germen de poder producir una infección severa. Vamos al ejemplo, estafilococo. El estafilococo, ustedes saben que son cocos no positivos, que hay varias cepas diferentes, está el estafilococo aureus, el alus y el saprofítico. Bueno, vamos al alus, que es el más virulento, el más patógeno. ¿Por qué? Porque este produce una serie de sustancias químicas, enzimas, vamos a citar cuáles son, que hacen que se vuelva muy agresivo y resistente a los antibióticos. Por eso que produce, por ejemplo, una enzima llamada penicilinasa, que hace que sea resistente a las penicilinas y a la mayoría de los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, hablando en farmacología el año pasado con el doctor Zacarías, ¿verdad? Son un grupo de muchos antibióticos que incluyen la penicilina, la acción rápida, la acción como la cristalina, la acción retardada, la benzatínica, incluye a la penicilina de amplio espectro, amoxicilina, ampicilina con sulfastano, ácido clavulámico, que se agregó estos dos productos que, sin ser antibióticos, inhiben a la penicilinasa del estafilo para poder actuar sobre ellos. En fin, y luego la cefalosporina, que también entra todo dentro de este grupo beta-lactámico. Por eso que ustedes tienen que pedir el hemocultivo con antibiograma, para que les diga la sensibilidad, si es sensible, si es medianamente sensible o si es resistente. Entonces sepan ustedes a qué antibiótico darle a tu paciente, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos entonces las dos condiciones, los dos parámetros del germen, la virulencia y el inóculo. Y luego tenemos al huésped, el individuo, el ser humano. Y en el ser humano tenemos una situación llamada de
la inmunidad, lo más importante. Aparte de otros factores como ser los factores de riesgo, susceptibilidad o comorbilidad, como vamos a citar enseguida. Vamos a comenzar primero por la parte de la inmunidad. Inmunidad viene de una palabra griega antigua, inmunitas. Inmunitas eran aquellos jerarcas que estaban ellos ellos no pagaban impuestos, eran los privilegiados dentro de la sociedad. ¿Ya? Estaban internos, tenían como una especie de protección en la sociedad ahí. Por eso ahí se le decía, esos son inmunitas, estaban como blindados, vamos a decir, ¿no? Ahí viene inmunidad. Ahora bien, hoy día tenemos dos tipos de inmunidad. La inmunidad de especie humana que tenemos nosotros hace que a nosotros, los seres humanos, por ejemplo, el virus del mosquillo, del perro, de la rabia, no nos haga nada. Y viceversa. Al perro, por su condición de esa inmunidad específica de ser de la raza canina, si le inyectamos el bacilo de Eber, gran negativo, el bacilo de la fiebre tifoidea, no le va a hacer nada tampoco, porque tiene una inmunidad, vamos a decir, hereditaria específica. Y luego tenemos el otro tipo de inmunidad, la inmunidad, ¿verdad?, que tenemos adquirida. Ya. Y acá tenemos que en esta inmunidad adquirida tenemos que distinguir la natural y la que no es natural, vamos a decir, ¿no? La artificial. La inmunidad natural otra vez se divide, ¿ya?, en específica e inespecífica. La específica es cuando yo, ser humano, no tenía vacuna, por ejemplo, contra el sarampión. Hice un sarampión, me contagié de sarampión. Y el sarampión, vamos a estudiar oportunamente, es una enfermedad virósica muy benigna que en un par de días, una semana, se cura, sola prácticamente. Lo temible son las complicaciones. Cuando se complica, sí, el sarampión es grave. Pero si no se complica, pasa solo como una influenza, como una gripe. Supongamos que pasemos el cuadro del sarampión. ¿Qué hizo mi organismo, mi aparato inmunológico? Creó anticuerpos. Esa es la llamada inmunidad, vamos a decir, natural, adquirida, específica. ¿Verdad? Y en tanto cuando un niño que se está gestando, ¿verdad?, un niño que se está gestando en el vientre materno, ese niño al nacer va a recibir los anticuerpos de la madre. La madre que le va a prestar sus anticuerpos a través de la circulación placentaria. La mayoría de los anticuerpos. La única que le pasa, pero en pequeña cantidad, es la IgM. IgM, que es la que tiene que ver, sobre todo en la defensa contra los gérmenes gram negativos. Por eso que ese recién nacido, hasta los 1 mes de vida, se llama recién nacido, y en sus primeros meses de vida está muy propenso a desarrollar infecciones por gérmenes gram negativos, sepsia gram negativo, meningitis gram negativo, neumonía gram negativo, en fin, todo lo que sea gram negativo, porque tiene muy pocos anticuerpos defensivos contra ese germen gram negativo en particular. Y ustedes no se olviden que esa inmunidad que le prestó la mamá a través de la vía placentaria, no es que le va a durar toda la vida. Le dura un par de meses. A los 6 meses ya comienza a decaer esa inmunidad. Por eso que a ese niñito ya a los 2 meses se le comienza con la primera dosis de vacuna triple, con la antipolio, etcétera, y otras vacunas más. A los 4 meses le hace refuerzo, a los 6 meses le hace otro refuerzo,
a los 18 meses le hace otro refuerzo y en la edad preescolar un quinto refuerzo, ¿ven? Y ahí entonces su aparato inmunológico ya de ese bebé, él va a producir su propio anticuerpo. En ese caso vamos a hablar nosotros de que tiene una inmunidad, ¿verdad?, natural, pasiva, cuando la mamá le prestó. Pero la que él crea, ¿verdad?, por su propio aparato inmunológico se va a llamar inmunidad natural activa, porque es su propio aparato inmunológico el que le está dando esas defensas. En contraposición a esta inmunidad natural, tenemos la llamada inmunidad artificial. La artificial, que puede ser también, como la anterior, activa o pasiva. ¿Y cómo la adquirimos, esa inmunidad artificial activa? Por medio de las vacunas. Por medio de las vacunas. Lo que pasa es que acá en nuestro país, antiguamente, había mucho tabú, muchas leyendas, mitos, cuentos sobre la vacuna. No, a mí que venimos y no haya que ponerle a tu hijo porque le va a ser peor o peor que la enfermedad, hasta ahora mismo, colegas mismos que no se quieren vacunar contra el corona. ¿Ven? Y bueno, y así también hay muchísima otra gente que no quiere recibir la vacuna. Y es la mejor forma y la más barata de poder adquirir defensa contra estos gérmenes que pueden invadirnos. Y hoy día ustedes saben, si no, al tiempo hablamos una clase en particular sobre vacunación y inmunoterapia en general, que también van a dar con más detalle a lo mejor el año que viene en pediatría. Pero ya es parte nuestra también hacer un comentario porque es una forma de hacer una prevención de la enfermedad. Y vacunas hay contra gérmenes bacterianos, hay contra los virus, lo que más hay hoy día, ¿ven? Y diferentes tipos de vacunas. Empezamos oportunamente a virus muertos, a virus atenuados, etcétera, etcétera. Y luego, esta vacuna, ustedes como saben, uno se pone para que prevenga la infección dentro de 3-4 semanas. Después de inyectarte recién aparece un nivel útil de anticuerpos en tu plasma sanguíneo. Y para dar mayor eficacia es que se hace la segunda dosis de refuerzo. Y a veces la tercera, como ahora está ocurriendo contra el corona. Y ya se habla de una cuarta, oportunamente, a lo mejor lo vamos a llegar a tener. ¿Verdad? Y de ahí en más, ya cada año va a entrar como las vacunaciones, ¿verdad?, anuales, como la influenza contra la gripe o lo que sea. Pero ustedes se dan cuenta que en este caso es para prevenir. No es que vos te pones la vacuna hoy y mañana ya tenés defensa o enseguida. No, después de la segunda dosis, las 2 semanas de la segunda dosis, después de ponerte los 15 días, ahí recién ya hay un nivel útil de anticuerpos. Y con la tercera ya te sube bastante alto el nivel defensivo de anticuerpos. Para eso es entonces que se pone la vacuna. Pero, doctor, yo como tengo el riesgo de una rabia urbana, me mordió un perro rabioso. Y voy a poner una vacuna contra la rabia que me va a proteger recién dentro de un mes. Pues dentro de, sí, un mes o más. Y mientras tanto, puedo morir de rabia, porque es una enfermedad incurable hasta ahora, ¿no? Entonces, yo necesito ya, ahora mismo, defensa. Ahora mismo necesito anticuerpos. Y en ese caso aparece lo que se llama la inmunidad artificial pasiva, que son los llamados
sueros. Los sueros son anticuerpos que directamente yo le inyecto al individuo. Y en una región deltoide le voy a meter el suero y en la otra región le voy a meter la vacuna, para que el suero, como tienen también un par de semanas de efecto, después decae ya su efecto, decae ya su protección, entonces ya ahí puede comenzar a actuar la vacuna. ¿Verdad? El ejemplo sería, viene por ejemplo un enfermo con una herida, ¿verdad? Ella está infectada, etcétera. Ahí el agricultor con la azada, con el machete, lo que sea, y le preguntaba, ¿y tenés vacuna antitétano? No sé, doctor, no sé, doctor. Está llamando a avena. Y si es que tú a lo mejor cuando era niño, mi mamá me iba llamando a. En ese caso, usted tiene que ponerle suero antitetánico en una región deltoide y en la otra región deltoide ya le poner la primera dosis de vacuna. Porque el suero ya le va a prevenir ahora mismo a ponerse ya de que no haga un tétano. Y cuando termina el efecto del suero antitetánico, después de 4 o 6 semanas, a los 2 meses ya va a comenzar a protegerle la vacuna. ¿Ven? Bueno, otra vez hay que saber acá que hay sueros hoy día que se producen de un plasma del ser humano o de varios seres humanos que han sido vacunados. Vamos a poner el caso que decíamos del tétano. Individuos que se les vacunó contra el tétano, se toman como 100 individuos, por supuesto tiene todo su costo, ¿verdad? Por eso que el suero humano es más costoso. Y de esos 100 individuos se saca la parte sólida, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaqueta, y la parte líquida, plasma, en donde están las proteínas, que son la albúmina, 4 gramos, la globulina, 2,5, y el hidrógeno, 0,5% más o menos. En total ahí son unos 7 gramos de proteinemia total que tenemos. Y dentro de la globulina tenemos la alfa globulina, la beta globulina y la gamma globulina. Y son las gamma globulinas los anticuerpos. IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Ahí está, ¿ven? Entonces, esos son los anticuerpos que yo le puedo inyectar específicamente de un humano y se llama suero, en ese caso, homólogo, porque procede de un mismo individuo humano igual que él, que no le va a dar ninguna reacción anafiláctica, nada, que se puede poner así nomás. En contraposición a este suero homólogo están los sueros llamados heterólogos, que se producen en la sangre, en el plasma de animales, el caballo, por ejemplo. Y ahí específicamente vamos a, por ejemplo, citar al suero antiofídico, junto a la víbora. Se toma la víbora en el Instituto Butantan acá en el Brasil, cerca de San Pablo, que es uno de los mayores centros mundiales de producción de estos sueros. Y le aprietan ahí cerca detrás del ojo, tienen la glándula salival igual que nosotros, las parótidas equivalentes diría, y ahí la víbora al apretarle eso sale el veneno, que es la saliva de ellos, y que para nosotros sería el tóxico, el veneno. Y eso ellos juntan y le inyectan a un caballo, ¿verdad? Le inyectan en la vena a un caballo en dosis progresiva y luego de varias semanas le sacan la sangre al caballo y de ahí elaboran el suero antiofídico. Al caballo no le mató porque se le fue produciendo de a poquito, introduciendo de a poquito la dosis del suero, del veneno de la víbora. Como que el caballo tiene mucho más superficie corporal, mucho más kilos, etcétera, que nosotros toleramos, entonces mejor cierta cantidad, cierta dosis de la toxina. Y entonces con ese caballo, después de 6 semanas, 8 semanas, se les extrae la sangre y de su sangre, de su plasma,
se elabora el suero, pero heterólogo, que son proteínas de caballo, extrañas al ser humano. Por eso es que esos sueros antiofídicos o antibotulínicos contra el botulismo, ¿verdad?, deben de ser hechos una llamada previa prueba de sensibilidad. Si es que son sensibles o no, porque me va a dar una reacción anafiláctica si es que yo le inyecto sin hacerle la prueba, sin preguntarle si no es alérgico, etcétera. Así una serie de condiciones. Y esa prueba tengo que hacer diluyéndola al suero. Eso vamos a hablar con más detalle ahora cuando estemos hablando sobre las picaduras de víbora y la forma de tratar y cómo se hace la desensibilización, ¿verdad? Y la previa prueba de sensibilidad para saber si es que es alérgico o no a esa proteína del caballo. Entonces, ahí tenemos los sueros heterólogos, los homólogos que no tienen problema. Y eso nos da la inmunidad, ya les dije, artificial, activa y pasiva. Activa es el suero homólogo, es decir, la pasiva, vamos a decir, ¿verdad? Sí, activa, y la otra, la que se obtiene en el caballo, el suero heterólogo y el otro homólogo. Bueno, otros términos que tenemos que comentar es el individuo que tiene una infección, ya les dije, por ejemplo, con el VIH hace un rato, cuando decíamos que él puede llevar dentro de sí el virus, pero no manifiesta enfermedad. Entonces yo no voy a decir, no sé yo, a lo mejor ni él sabe que tiene el virus. Entonces en ese caso se dice que está infectado. Y por tanto él puede seguir teniendo relaciones de aquí para allá y contagiar por sus secreciones ya sanguíneas o las secreciones seminales, genitales, como los varones o la mujer, ¿verdad? O por la saliva, o por el sudor mismo, por las lágrimas, ¿verdad? Y en ese caso se dice que es un portador o infectado, porque es él porta, él tiene en su organismo y no lo sabe y está contagiando al resto de la humanidad. Porque está en ese periodo de ventana que decíamos. En cambio, cuando ya manifiesta enfermedad por los gérmenes oportunistas, ahí decimos que es ya un sidótico, un SIDA. Eso te estoy repitiendo. Por otro lado, en este caso, cuando ese enfermo de VIH es portador, pero no manifiesta síntomas de la enfermedad, ni signos. En ese caso, a ese individuo portador, ven ustedes que él está infectado, pero no está enfermo. No manifiesta síntomas. O sea que infección no siempre es igual a enfermedad. Ese ser humano puede estar infectado con el virus, pero no está enfermo, no manifiesta síntomas ni signos. Pero él está con el virus y puede contagiar. Lo que les quiero decir con esto más es que a veces una infección no es igual siempre a que produzca una enfermedad. ¿Está claro? Bueno, y luego tenemos que ver los cuadros llamados simbiosis. Simbiosis es la vía de las dos. Y ahí tenemos que distinguir dos situaciones muy distintas, muy diferentes. El saprofitismo y el parasitismo. El saprofito es aquel germen que convive con nosotros sin producirnos mayor daño, sin estar nutriéndose de nuestros nutrientes, por decirle. Pero más bien hasta nos sirven como defensivos. Que lo hay en todas partes, sobre la piel, en las mucosas, tenemos gérmenes saprófitos, etc. Pero parásito es diferente. Parásito es aquel que está conviviendo con en nuestro organismo y nos está expoliando, sacando, por ejemplo, de sangre. La hembra de anquilostomía duodenal que prende a la mucosa del duodeno y está, o la yardia, y sobre todo la anquilostomiasis o la necastoriasis.
están sacando de sangre 0,03 centímetros cúbicos por parásito, nos sacan por día cada uno. Y como no hay uno, sino que hay cientos de parásitos, imagínense, y están por mucho tiempo viviendo dentro de nuestro organismo, es que nos van a llevar a una anemia crónica, pérdida crónica de hierro. Ahora van a dar eso con el hematólogo, oportunamente, ¿no? Es una causa frecuente de anemia acá en nuestro país, por parásitos. Bueno, y estos parásitos otra vez nosotros tenemos que dividir en varios grupos, ¿verdad? Están los llamados vermes o gusanos. Y estos gusanos o vermes pueden ser otra vez redondos o planos. Entre los redondos tenemos el anquilostoma, necator, el strongyloides, el auxilius, el ascaris, la chichura, etcétera, etcétera. Muchísimos que habrán visto ya ustedes en microbiología. Algunos de ellos vamos a estudiar porque son los más frecuentemente productores de patología acá en Paraguay. Ya le dije la otra vez que la anquilostomiasis, necatoriasis, la enfermedad del pie descalzo, por el pinandí que anda y le entra el picebo y por ahí la larva infestante. Y las chagas, la enfermedad de Chagas es la enfermedad del rancho humano, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Bueno. Y entre los gusanos planos, o llamados platelmintos, tenemos los cestodes y trematodes. Entre los cestodes hay muchísimos también, pero vamos a dedicarnos solamente a la familia de las tenias. Ahí tenemos la tenia sol, la tenia saginata, la tenia nana, etc. Y entre los cestodes vamos a ir a uno solo, a la Schistosoma manzoni, que es lo que tenemos acá, porque el Schistosoma japonicum, como su nombre dice, está en el oriente, allá en el Japón, por ahí está el japonicum. Acá tenemos el manzoni, que es la enfermedad de la represa de agua dulce, de la represa hidroeléctrica, así como en el lago Itaipú, el lago ahí en donde pueden haber el caracol, que es el intermediario, el huésped intermediario de este esquistosoma. Vamos a hablar con más detalles oportunamente. Y luego de los vermegusanos, entre los parásitos tenemos a los protozoarios. Y acá vamos a distinguir los protozoarios flagelados que son de la mucosa intestinal, del tubo digestivo, vamos a decir, mejor dicho, la Giardia, la más frecuente. Hay muchas otras, pero esta es una nueva. O flagelado de la mucosa vaginal, la Trichomonas vaginalis. ¿Verdad? Bueno, porque tiene flagelo móvil y que es una enfermedad de transmisión sexual. Y están aquellos flagelados, ¿verdad?, que son de la sangre y los tejidos. Ahí tenemos el Trypanosoma cruzi, la enfermedad de Chagas, y la leishmania, ya sea la leishmania mucocutánea o la leishmania visceral, cuyo vector es la mosquita flebótoma en Carachá, ¿verdad? Esos son entonces los esporos, los flagelados, los parásitos flagelados de sangre y tejido, porque están en la sangre y después se meten en los tejidos. Bueno, y luego tenemos al grupo de los esporozoos, y acá vamos a citar la toxoplasmosis, que es lo muy frecuente, vamos a citar a la malaria, el paludismo, ¿verdad? Vamos a citar al Cryptosporidium parvum, al Isospora belli, etcétera, que van a dar cuadros diarreicos, a veces crónicos en los VIH. Luego tenemos otros protozoarios como la ameba, y sobre todo la antiameba histolítica, que va a dar la disentería basilar, con diarrea, muco, pus y sangre igual a la que presenta la diarrea por Shigella. Esa es la disentería basilar por el bacilo gram negativo, Shigella. En cambio, este es la disentería amebiana por la entomia histolítica. Y luego tenemos otro último germen no muy frecuente, pero que es un germen ciliado, o sea que tiene cilia a lo largo de su cuerpo, es el Balantidium coli. Bueno, hay muchos otros, yo no voy a estar extendiendo, no, el tiempo. Entonces puede hacer un curso de un año entero para hablar de todos estos parásitos en general. Verán lo que ya vieron ustedes en microbiología. Nosotros vamos a hacer los más frecuentes acá en nuestro país. Bueno, chicos, estamos pasando ya la hora. No sé si hay alguna pregunta. ¿Está todo claro? Está todo claro, doctor. Bueno, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Suerte.